Hola hermanos, vamos a compartir el devocional de hoy. Estamos en el libro de los Hechos, capítulo 9, hablando de la conversión de Saulo. Y a mí en lo personal este texto, esta historia me ha marcado mucho por algunos detalles que se dicen ahí, aparte de la conversión misma, que es impactante. Y no solo porque uno ve un pecador como Pablo, que uno puede compararse uno mismo como pecador, sino cómo Dios obra. Y muchas veces escuchamos testimonios de nosotros mismos, cómo nosotros llegamos a Cristo, cómo Cristo nos llamó a Él, en qué estado estábamos, qué es lo que cambió en nuestras vidas, etcétera. Pero aquí está escrito. Y como dije, es impactante. Vamos a orar. Gracias Señor por tu palabra que nos enseña tantas verdades para nuestra vida, tantas verdades acerca de ti mismo, para que vivamos en ese privilegio que tú nos das de entender las cosas como son, en la profundidad que tú das, en el camino correcto de la verdad, de la justicia, del amor que tú tienes, no como las noticias que uno ve en este mundo, no como la información que uno puede tener aquí por más que estudie. Es tan distinto, Señor, ver tu palabra que habla a nuestro corazón cada día, que nos levanta, que nos maravilla, que nos restaura, que nos consuela, que nos afirma. Y queremos hoy oír tu voz así, en el nombre de Jesús. Amén. En la historia de la conversión de Pablo hay varios personajes. Bueno, había todo un grupo que iba con él que no se nombra a nadie por nombre, pero entendemos que Dios buscó a Saulo en un minuto especial en que su corazón estaba con furia, con rabia, con deseos de venganza, incluso deseos de muerte. Y, y digo esto porque muchas veces nosotros oramos por algún familiar nuestro, por algún amigo, para que el Señor lo salve, y pensamos en cómo está su corazón de este familiar o de este amigo, y decimos, no, está tan lejos del Señor que por más que yo le haya predicado no sé cuántas veces, nunca va a llegar a él. Bueno, mira cómo estaba Pablo. La obra no es de nosotros, es del Señor, y es por eso digo, es impactante cómo el Señor puede cambiar la vida más miserable o la vida más pecadora para que sea un siervo de él, y un siervo como Pablo. Pero aparece otro personaje ahí que es Ananías, y eso está aquí en el versículo 10. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Es interesante lo que el Señor le dice a Ananías. Hay muchas cosas aquí, muchos detalles que hablan de que Dios es Dios, que Cristo es Dios. De hecho, su omnipresencia, Él y su omnisciencia. Él está viendo a Pablo mientras habla con Ananías y le dice, mira, Él ora y lo sabe. Y más encima está diciendo lo que va a suceder, que un tal Ananías le va a imponer las manos para que él recobra la vista. ¿Y a quién se lo está diciendo? A Ananías. Oye, eres tú. Eh, y vemos entonces la voluntad de Dios dicha en forma muy precisa. Y Cristo entonces llama a sus siervos, entendemos eso de acá, para hacer su voluntad, porque está en su obra. ¿Estás orando para que algún familiar tuyo crea en el Señor, sea salvo? Lo más probable es que Él te use para que vayas a ese familiar o al familiar de algún hermano de nosotros, porque Él va a hacer su obra. ¿Lo has pensado alguna vez así? Que tú estás acá y estás orando por salvación porque Dios te va a usar para que Él salve a alguien por medio tuyo. Porque aquí lo está diciendo.
Básicamente Cristo dice, yo así hago las cosas y te quiero usar. Y ponte en los zapatos de Ananías. Es que yo no lo conozco, podrías decir. ¿Cómo le voy a hablar si yo no lo conozco? Eh, ¿Y qué le voy a decir? Y es interesante porque el Señor le dice, Ananías no conocía a Pablo, pero le dice, ¿dónde está? ¿Dónde tiene que ir? ¿Y qué tiene que decirle? Y vemos en el capítulo 22 la misma historia y dice quién era Ananías. Aquí es la única parte donde se refiere a Ananías describiéndolo. Dice 22:12. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista, y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Eh, Ananías también sabía que era su hermano, que ya Pablo había creído, y lo trata de hermano. Ahora, ¿cuáles son las excusas que tenemos nosotros? Eso estaba comentando recién. ¿Cuáles son las excusas que tenía Ananías? ¿Dónde vivía Ananías? En Damasco, que era la ciudad a donde iba Saulo a meter preso, a matar, a lo que sea, a todos los creyentes que estaban en Damasco. ¿Entre esos quién? Ananías. Entonces Ananías corría riesgo, ¿sí o no? Y lo sabía. Y lo va a decir aquí, volvemos al capítulo 9, versículo 13. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y nos acordamos de Moisés en la zarza y tantos otros relatos donde vemos nuestra incapacidad, nuestro temor, muchas cosas. Pero, ¿qué tenía Ananías? Fe. Y de alguna manera lo relata ahí en el capítulo 22, ¿no? Porque tenía un testimonio de fidelidad, que era reconocido además. ¿Y qué hizo entonces? Fue fiel a su testimonio, por decirlo de alguna manera. Él hizo lo que el Señor le mandó, porque uno entonces se da cuenta que era lo que Ananías quería hacer en su vida. ¿A pesar de qué? A pesar de que podía matarlo, a pesar de que podía meterlo en la cárcel, a pesar de cualquier cosa, él fue. Nuevamente, ¿cuáles son las excusas para que el Señor me use? Y estoy hablando solamente en ir a alguien a predicarle el Evangelio. Pero el Señor quiere usarme en muchas más cosas para confortarnos mutuamente, para orar unos por otros. ¿Cuáles son las excusas que tenemos para no orar? ¿Cuáles son las excusas que tenemos para leer en la Escritura textos como este que me abren los ojos? Es interesante porque dice le abre los ojos a Pablo, pero me abres los ojos para ver la obra de Dios y que me está usando a mí, que te está usando a ti. ¿Cómo le puedo hacer el quite a eso? Fácil, haciendo como que no existe, no abriendo la Escritura. ¿Cuáles son las excusas que tengo para hacerlo? Y es interesante porque ante el relato, cuando vemos que Jesús le dice su propósito, versículo 15, vemos la respuesta de Ananías. Dice en el 15, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y le dijo algunas cosas más que vemos, por ejemplo, en el capítulo 26, que no están escritas aquí en el 9. ¿Y qué hizo Ananías? Pero Señor, considera a ese hombre. Señor, mira lo que está pasando en Damasco. No sé. ¿Qué dice el 17? ¿Dónde está el pero? No está, al menos en mi Biblia no hay ningún pero, no sé en la tuya. En mi corazón hay pero. Versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo. Y se entiende que lo bautizó, que Saulo, después de 3 días sin ver, recobra la vista y se alimenta y comienza inmediatamente a hablar del Señor. La obra del Señor funcionando con poder es increíble. ¿Cómo lo hizo? Usó un siervo. ¿Cuál siervo? El que Dios quiera. Así es. ¿Quién eres tú? Un siervo. ¿Estás dispuesto a que el Señor te use en lo que Él quiera?
Es una buena pregunta, ¿no? ¿Estás dispuesto a ser Ananías? ¿A ser Moisés? ¿A ser el mismo Pablo? Que el Señor te lleve donde Él quiera para su gloria, para que tú glorifiques el nombre de Cristo en este mundo, en tu familia, en tus amigos, en tu misma iglesia, porque el Señor te usa en su poder. Dios te bendiga.